Bienvenido a Audiomentores, el canal donde las ideas poderosas se transforman en experiencias inolvidables. Estás a punto de adentrarte en un viaje profundo y revelador con este nuevo libro titulado El secreto de los hábitos atómicos que cambian, un título que no es exagerado, sino una promesa. Porque cuando descubras lo que se esconde detrás de esos pequeños gestos que repetimos cada día, entenderás por qué los hábitos, aunque diminutos, tienen el poder de redefinir tu realidad desde sus cimientos. Este no es un libro más sobre hábitos. Aquí no vas a encontrar fórmulas prefabricadas ni consejos de motivación que se desvanecen con la rutina. Lo que vas a escuchar son secretos. Secretos que muchos ignoran o subestiman, pero que los grandes transformadores del mundo aplican sin descanso. Este contenido no está diseñado para entretenerte, sino para sacudirte. Para que una vez termines este libro, no vuelvas a mirar tu día a día con los mismos ojos. Desde Audiomentores te invitamos a apoyar este canal si encuentras valor en lo que estás a punto de escuchar. Comparte, comenta, difunde. Porque cada persona que se transforma también transforma al mundo. Tu crecimiento no es individual. Es expansivo. Y comienza ahora. Capítulo 1. Hay una fuerza invisible moldeando tu vida en este preciso momento. No se anuncia con fuegos artificiales ni aparece en titulares. No levanta la voz, no exige atención, y sin embargo, lo cambia todo. Esa fuerza es la repetición. No la repetición cualquiera, sino la que se instala silenciosamente en tus días, la que se vuelve costumbre, la que al principio parece inofensiva pero termina esculpiendo el rumbo de tu existencia. Esa fuerza se llama hábito. Y cuando comprendes su verdadero poder, no hay vuelta atrás. Vivimos bajo la ilusión de que nuestras decisiones definen quiénes somos, cuando en realidad es lo que repetimos lo que construye nuestra identidad. Tú no eres lo que decides de vez en cuando. Eres lo que haces cada día sin pensarlo. Y ahí está el secreto, los hábitos son decisiones automatizadas, patrones tan pulidos por la costumbre que ya no necesitan permiso para actuar. Se ejecutan en segundo plano. Son tus manos cuando se mueven solas al preparar el café, tus pies cuando siguen la misma ruta hacia el trabajo, tu mente cuando reacciona igual ante lo inesperado. Todo eso, sin darte cuenta, es hábito. Ahora bien, lo que realmente importa es que esos hábitos, aunque parezcan pequeños, tienen el peso de un universo. Cada uno de ellos es como una gota de agua que cae una y otra vez en el mismo punto. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo perfora la piedra. Y si tienes los hábitos correctos, la transformación no es solo probable, es inevitable. No importa cuán lejos estés hoy de lo que sueñas. Lo que importa es si tienes la disciplina de repetir mañana algo mejor que ayer. Ese es el terreno donde florecen los cambios duraderos. Lo peligroso es que la mayoría no repara en esto. Vivimos a merced de lo que hemos hecho siempre. Repetimos acciones sin cuestionarlas, y luego nos preguntamos por qué la vida no cambia. Pero no es magia. Es matemática. Si cada día haces un 1% mejor, al final del año no eres un poco mejor. Eres exponencialmente distinto. Esos hábitos minúsculos, si se alinean con una dirección clara, tienen la capacidad de reinventarte por completo. No en una semana, no con esfuerzo explosivo, sino con la constancia de lo atómico, partículas diminutas que, combinadas con precisión, desencadenan energía imposible de frenar. ¿Y qué hay del hábito de sabotearse? De postergar. De desconfiar de uno mismo. De empezar algo con entusiasmo y dejarlo a mitad de camino. Esos también son hábitos. Nadie nace con ellos. Se aprenden. Y si se aprenden, se pueden desaprender. Pero no basta con decidir cambiar. Hace falta entender cómo reconfigurar esa arquitectura invisible que sostiene tu comportamiento diario. Por eso estás aquí. Porque dentro de ti hay una intuición que ya lo sabe, los grandes cambios no nacen de la inspiración momentánea. Nacen de una estrategia invisible. De hábitos que funcionan aunque tú no estés motivado. De sistemas que sostienen tu crecimiento cuando la emoción desaparece. A lo largo de este libro vas a descubrir los secretos de esa estrategia. No solo para entender los hábitos, sino para dominarlos. Vas a aprender a instalar en tu vida esos pequeños rituales que parecen inofensivos, pero que están detrás del éxito de los líderes más impactantes del mundo. Porque no es lo que hacen de vez en cuando lo que los llevó donde están.
Es lo que repiten cada día. Y tú puedes hacer lo mismo. Este es solo el inicio. No subestimes lo que puedes lograr cuando tomas el control de lo que haces sin pensar. Porque ahí está la verdadera libertad, en ser dueño de lo que parece automático. En convertir tu rutina en una aliada. En hacer que lo pequeño deje de ser invisible, para transformarse en tu mayor ventaja. ¿Y tú, estás listo para comenzar a cambiar desde lo invisible? Capítulo 2. El verdadero cambio no empieza con un objetivo. Comienza con una identidad. Porque mientras sigas intentando cambiar tus hábitos sin cambiar la manera en que te ves a ti mismo, siempre estarás en guerra contra tu reflejo. Muchos intentan dejar de fumar, empezar a entrenar, comer mejor o levantarse más temprano simplemente porque quieren resultados distintos. Pero fracasan. Y fracasan no porque no tengan fuerza de voluntad, sino porque sus acciones no están alineadas con la persona que creen ser. Cambiar un hábito sin cambiar la identidad es como intentar mantener una casa en pie con cimientos agrietados. Piensa en esto, si alguien intenta dejar de fumar y cada vez que le ofrecen un cigarrillo responde no, gracias, estoy tratando de dejar de fumar, lo que realmente está diciendo es aún soy un fumador, pero estoy intentando actuar diferente. Ahora bien, si esa misma persona responde no, gracias, no fumo, el mensaje que se está enviando es completamente distinto. No es una conducta que está tratando de modificar, es una identidad que ha decidido adoptar. Y ahí es donde todo cambia. La identidad no es una etiqueta decorativa. Es la brújula que dirige tus acciones diarias. Si crees que eres desordenado, te comportarás como tal aunque intentes mantener tu escritorio limpio por un día. Si te ves como una persona sin disciplina, esa visión saboteará tus esfuerzos aunque pongas la alarma todos los días a las 5 de la mañana. Tu mente necesita coherencia. Y si tus acciones y tu autoimagen están en conflicto, la balanza siempre se inclinará hacia lo que crees ser. Por eso los hábitos atómicos funcionan. Porque no se enfocan únicamente en el resultado. Se enfocan en el sistema que te lleva allí. Y ese sistema está compuesto por pequeñas elecciones, aparentemente insignificantes, que día a día confirman la historia que te estás contando sobre ti. Cada vez que entrenas aunque no tengas ganas, estás votando por la identidad de alguien disciplinado. Cada vez que eliges no gritar cuando estás enojado, estás construyendo la identidad de alguien que domina sus emociones. No necesitas ser perfecto. Necesitas repetir. Una y otra vez. Hasta que eso que haces deje de ser un acto de voluntad y se convierta en una expresión natural de quién eres. ¿Y qué pasa cuando no sabes quién eres? Cuando la vida, las experiencias, las heridas, las voces del pasado han moldeado una identidad que no elegiste. Ahí es donde este libro se vuelve esencial. Porque no solo se trata de instalar nuevos hábitos. Se trata de usar esos hábitos como herramientas para redibujarte. Para reconstruir desde cero una versión de ti que no esté basada en errores ni fracasos, sino en la visión clara de la persona en la que quieres convertirte. Y ese proceso comienza con una pregunta sencilla pero poderosa: ¿quién quiero ser? No qué quiero lograr. No cuánto dinero quiero ganar. No cómo quiero verme. Sino, ¿quién quiero ser cuando nadie me ve? ¿Cómo quiero responder al fracaso? ¿Qué tipo de persona quiero ser en medio de la dificultad, del aburrimiento, del caos? Porque los hábitos atómicos no transforman solamente tus resultados. Transforman tu identidad, una acción diminuta a la vez. Olvida la idea de que necesitas hacer cambios drásticos para tener una vida distinta. Lo que necesitas es persistencia y dirección. Si plantas la semilla correcta y la riegas cada día, el resultado es inevitable. No inmediato, pero sí imparable. Y cada acción, por más pequeña que parezca, tiene el potencial de convertirse en una afirmación silenciosa de quién eres realmente. Así que empieza por ahí. No con un plan detallado, no con metas inalcanzables, sino con una decisión. Decide en quién quieres convertirte y empieza a actuar como si ya fueras esa persona. No necesitas pruebas. Necesitas empezar. Porque la verdadera prueba de identidad viene después, cuando, al mirar hacia atrás, descubres que aquello que parecía esfuerzo se ha convertido en parte de ti. Y entonces el cambio ya no es algo que persigues. Es algo que eres. Capítulo 3.
Una de las trampas más comunes del crecimiento personal es suponer que el cambio depende únicamente de la motivación. Ese impulso emocional, esa chispa que aparece al leer una frase poderosa o ver un vídeo inspirador, se convierte en el motor de muchos intentos. Pero la motivación, por naturaleza, es inestable. Viene y va. Y si construyes tus hábitos sobre esa base tan volátil, estarás condenado a empezar y abandonar una y otra vez. El verdadero secreto no está en la motivación. Está en el entorno. Sí, el entorno. Porque aunque parezca irrelevante, lo que te rodea moldea profundamente tus decisiones. No decides en el vacío. Decides dentro de un contexto. Y si ese contexto no está alineado con la identidad que deseas construir, lucharás contracorriente todos los días. ¿Quieres leer más? Asegúrate de que haya un libro visible, accesible, donde antes solías dejar el control remoto. ¿Quieres comer más sano? Llena tu refrigerador con alimentos que no te tienten a sabotearte. ¿Quieres dejar el teléfono? Colócalo en otra habitación cuando estés trabajando. Parece simple, pero la fuerza de un entorno bien diseñado supera incluso a la más firme voluntad. Lo que muchos no comprenden es que somos extremadamente sensibles a las señales visuales, auditivas y sociales. Si estás rodeado de personas que se quejan todo el tiempo, es muy probable que empieces a hacerlo también, incluso sin darte cuenta. Si tu escritorio está lleno de distracciones, tu cerebro entrará en modo disperso antes de que intentes concentrarte. Y si tus espacios están construidos sin intención, serán ellos los que decidan tu destino en lugar de ti. Diseñar el entorno es como poner las piezas de un tablero a tu favor. No se trata de fuerza, sino de estrategia. Si el camino hacia tus buenos hábitos es corto, visible y fácil, será mucho más probable que lo recorras. Si el camino hacia los hábitos que quieres eliminar está lleno de obstáculos, será mucho más fácil resistirlos. Este principio se puede aplicar a todo, desde tu alimentación, tus relaciones, tu rutina de trabajo, hasta el tiempo que pasas frente a una pantalla. No necesitas ser más fuerte. Necesitas ser más intencional. Uno de los mayores errores es suponer que solo necesitamos autodisciplina. La realidad es que la autodisciplina se desgasta con el tiempo. Nadie puede mantenerse firme contra la tentación eternamente si esa tentación está a un clic de distancia. Pero si esa tentación no aparece, si no está al alcance de tu mano, si no forma parte de tu paisaje diario, el esfuerzo desaparece. Porque la decisión ya fue tomada cuando diseñaste tu entorno. Piensa en las personas exitosas que admiras. No solo tienen buenos hábitos. Tienen sistemas. Y esos sistemas incluyen espacios diseñados para facilitar lo correcto y dificultar lo destructivo. No es que tengan más fuerza de voluntad. Es que no la gastan inútilmente. Viven en un entorno que ya los empuja a ser quienes quieren ser. La buena noticia es que tú puedes empezar a hacer lo mismo hoy. No necesitas mudarte ni gastar dinero. Solo necesitas observar tu entorno con nuevos ojos. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Y actúa en consecuencia. Cambiar un objeto de lugar, modificar una rutina, crear un ritual simple antes de trabajar o antes de dormir, puede tener un impacto desproporcionado en tu comportamiento. Este capítulo no es una invitación a forzarte. Es una llamada a rediseñar tu vida desde lo invisible. Porque cuando el entorno juega a tu favor, lo que antes parecía un esfuerzo, se convierte en un flujo natural. Y entonces el hábito deja de ser una lucha diaria para convertirse en un paso inevitable hacia tu transformación. Capítulo 4. Hay una fuerza más poderosa que la motivación, más influyente que el entorno, y más constante que el deseo de cambiar, se llama repetición. Lo que repites se convierte en ti. Lo que practicas todos los días, aunque sea sin pensar, esculpe tu forma de actuar, de sentir y hasta de interpretar el mundo. El verdadero secreto de los hábitos atómicos no está en la intensidad del primer paso, sino en la consistencia del siguiente y del siguiente y del siguiente. La mayoría de las personas caen en una trampa peligrosa, piensan que si no hacen algo grande, no vale la pena hacerlo. Si no pueden entrenar 1 hora, entonces no entrenan 5 minutos. Si no pueden meditar 20 minutos, no se sientan ni uno. Si no pueden leer un capítulo, no abren el libro. Y con esa lógica nunca empiezan. El problema no es la falta de tiempo, ni siquiera la falta de energía.
Es la creencia errónea de que lo pequeño no transforma. Pero eso es una mentira. Lo pequeño cuando se repite se vuelve gigante. La repetición no necesita entusiasmo. Necesita estructura. Cuando entiendes que tu poder está en el acto de volver a hacerlo mañana, y pasado mañana, y al otro día también, aunque no tengas ganas, entonces accedes a una verdad que muchos nunca descubren: la disciplina vence al talento cuando el talento no es disciplinado. Y en este mundo de estímulos rápidos y gratificaciones instantáneas, quienes aprenden a construir hábitos a través de la repetición son los que realmente avanzan mientras los demás siguen atrapados en el ciclo del intento y el abandono. No necesitas hacer algo perfecto. Necesitas hacerlo otra vez. Y luego otra. Cada repetición es una señal a tu cerebro. Es una forma de enseñarle lo que importa. Tu mente no aprende por promesas, aprende por patrones. Si repites algo el suficiente número de veces, lo interioriza. Se vuelve automático. Se instala en el sistema nervioso. Deja de ser una decisión y se convierte en una parte natural de tu identidad. Esto es especialmente importante cuando hablamos de los días difíciles. Porque cualquiera puede actuar bien cuando está motivado. Cualquiera puede seguir una rutina cuando todo está alineado. Pero los que realmente avanzan son los que repiten su hábito incluso cuando todo está en contra. No porque sea fácil, sino porque entienden que cada vez que repiten, incluso en medio de la tormenta, están reforzando su verdadero carácter. No es el hábito lo que importa ese día. Es el mensaje que te estás dando a ti mismo: yo no paro. Ese mensaje vale más que 1000 libros de autoayuda. Y aquí aparece otro punto clave: la repetición sin conciencia se convierte en rutina vacía. Pero la repetición con intención se convierte en transformación profunda. No se trata de convertirte en un robot. Se trata de convertirte en alguien que respeta tanto su propio proceso, que se presenta día tras día, sin excusas. Como un artesano que pule su obra con paciencia. Como un músico que repite una nota hasta que la domina. Como un líder que entrena su mente en silencio, sabiendo que la consistencia silenciosa vale más que la inspiración ruidosa. A veces el avance no se nota. Parece que no estás cambiando. Pero no lo confundas, el crecimiento verdadero es casi invisible al principio. Como las raíces de un árbol, que se fortalecen bajo tierra mucho antes de que se vea la primera hoja. Tú repites y repites y un día, sin darte cuenta, ya no eres quien eras. Ya no reaccionas igual, ya no huyes como antes, ya no necesitas forzarte. El hábito ya no es externo. Vive dentro de ti. Y es ahí donde ocurre la magia. Donde ya no dependes de una chispa para encenderte, porque tú mismo te has convertido en fuego. Capítulo 5. El cambio real comienza cuando entiendes que la clave no está en hacer más, sino en hacerlo mejor. Y para lograr eso, necesitas dominar uno de los hábitos atómicos más poderosos, el hábito de la observación. No puedes transformar lo que no ves. No puedes mejorar lo que no comprendes. Por eso el primer paso para afinar tu sistema de hábitos es aprender a observarte con una honestidad brutal. Sin excusas. Sin culpa. Con la mirada fría de un estratega que quiere entender, no juzgar. Muchos repiten comportamientos que los alejan de la vida que desean, pero ni siquiera se dan cuenta. Caen en espirales de distracción, postergación, autosabotaje o consumo impulsivo, y luego se preguntan por qué su vida no cambia. La respuesta está en su falta de conciencia. Hacen sin pensar. Reaccionan sin notar. Se mueven sin dirección. Pero cuando instalas el hábito de observarte, todo se vuelve más claro. Comienzas a ver los patrones que antes te parecían invisibles. Empiezas a reconocer los momentos donde tu energía baja, donde tu mente se distrae, donde tus emociones toman el control. Y en esa observación, aparece el poder. El autoconocimiento no es una moda. Es una herramienta de precisión. Es lo que te permite ajustar lo que haces, por qué lo haces y cómo lo haces. Y lo más valioso, es lo que te permite detectar microhábitos ocultos. Esos gestos mínimos que haces todos los días sin darte cuenta y que, en conjunto, están moldeando tu identidad. Revisar el celular apenas te despiertas. Comer sin hambre. Quejarte cuando algo no sale como esperabas. Buscar aprobación con comentarios que parecen inofensivos.
Todo eso son hábitos invisibles que se repiten día tras día. Y que, si no los observas, te dirigen sin tu permiso. Por eso, una práctica transformadora es registrar. Llevar un pequeño diario donde anotas cómo te sentiste al despertarte, qué decisiones tomaste en momentos de tensión, qué hábito repetiste aunque no tuvieras ganas. Ese acto de escribir no es una obligación. Es un espejo. Te revela con claridad los movimientos sutiles de tu mente. Y cuando tienes esa información, puedes rediseñarte desde dentro. Puedes elegir con inteligencia en lugar de reaccionar con impulso. Observarse no es control. Es conciencia. Y la conciencia te da libertad. Porque cada vez que ves con claridad, puedes tomar decisiones mejores. Puedes interrumpir patrones antes de que se apoderen de ti. Puedes reemplazar respuestas automáticas por elecciones conscientes. Y eso, repetido cada día, construye una mente fuerte, flexible y dirigida. Imagina por un momento que tu vida es una orquesta. Cada hábito es un instrumento. Si no prestas atención, cada uno tocará su nota al azar y el resultado será ruido. Pero si empiezas a escuchar con atención, puedes afinar. Puedes dirigir. Puedes hacer que cada hábito esté al servicio de una melodía más grande, la vida que deseas construir. Este capítulo no es sobre hacer más. Es sobre afinar tu percepción. Porque cuando ves mejor, actúas mejor. Y cuando actúas mejor, no por impulso sino por intención, tus hábitos dejan de ser cadenas invisibles y se convierten en escalones hacia tu mejor versión. Capítulo 6. En el arte de transformar tu vida a través de hábitos atómicos, hay un principio silencioso pero determinante que muy pocos aplican con consistencia: la identidad. Mientras muchos se enfocan en cambiar lo que hacen, los que realmente logran un cambio profundo entienden que primero deben cambiar lo que creen que son. Porque tus hábitos no son simples acciones repetidas, son declaraciones silenciosas de quien crees ser. Cada vez que haces algo, estás confirmando una identidad. Y por eso, si quieres cambiar tus hábitos, necesitas cambiar primero la historia que te estás contando. La mayoría de las personas se acercan al cambio con frases como: quiero bajar de peso, quiero leer más, quiero dejar de procrastinar. Y aunque esos objetivos parecen válidos, están desconectados de la raíz. Porque están enfocados en resultados, no en identidad. Y cuando la identidad no cambia, tarde o temprano vuelves a comportarte como siempre lo hiciste. El cambio no se sostiene cuando va en contra de la forma en la que te ves a ti mismo. Por eso, necesitas comenzar desde el lugar más profundo: soy una persona disciplinada, soy alguien que cuida su cuerpo, soy alguien que cumple lo que promete. Esa declaración no es magia. No es una afirmación vacía para repetir frente al espejo. Es una brújula. Es el marco desde el cual tomas decisiones. Porque si crees que eres una persona perezosa, cada vez que tengas que elegir entre trabajar o descansar, tu mente justificará el descanso. Si te defines como alguien que siempre deja todo a medias, cada nuevo proyecto será una confirmación de esa etiqueta. Tu identidad condiciona tu comportamiento. Pero aquí está el truco: también funciona al revés. Tu comportamiento, repetido con intención, puede moldear tu identidad. Cada pequeño hábito es un voto a favor de la persona que deseas ser. Cuando eliges levantarte temprano, estás diciéndole a tu mente: soy alguien que se levanta temprano. Cuando decides leer en lugar de mirar redes, estás confirmando: soy alguien que cuida su enfoque. Y con cada repetición, esa identidad se fortalece. Porque no basta con pensarlo. Tienes que actuarlo. Y repetirlo. Hasta que ya no sea un esfuerzo, sino una expresión natural de quién eres. Aquí es donde muchas personas fallan: quieren resultados sin transformar su autoimagen. Se obligan a hacer cosas que no están alineadas con su identidad actual. Por eso lo sienten como una carga. Por eso lo abandonan. El cambio verdadero se siente liviano cuando estás actuando desde una identidad que ya te pertenece, aunque sea parcialmente. No necesitas esperar a sentirte completamente seguro. Solo necesitas actuar como esa persona una vez. Y luego otra. Y luego otra más. Así se construye una nueva identidad, con coherencia. Y lo más poderoso es que tú puedes elegir qué tipo de persona deseas ser. Puedes decidir que eres alguien que cumple su palabra, aunque antes no lo hicieras.
Puedes decidir que eres alguien ordenado, aunque tu entorno diga lo contrario. No necesitas el permiso de nadie. Solo necesitas comenzar a actuar como esa persona desde ahora, con pequeños gestos, sin esperar que el mundo lo confirme. Porque cuando tú lo confirmas con tus acciones, el mundo comienza a responder de otra manera. Este capítulo no es solo una reflexión. Es una invitación a asumir una nueva identidad. A dejar de vivir desde las versiones antiguas de ti mismo. A diseñar tu historia personal desde adentro hacia afuera. Porque cuando tu identidad está alineada con tus hábitos, el cambio se vuelve inevitable. Capítulo 7. En la construcción de hábitos atómicos que realmente cambian tu vida, hay un enemigo silencioso que se esconde detrás de las buenas intenciones, la fricción. Ese pequeño obstáculo, esa incomodidad mínima, ese paso de más que hace que postergues, que te distraigas, que abandones. La fricción no siempre se presenta como una gran barrera. A veces es tan sutil que ni siquiera la notas conscientemente. Pero está ahí saboteando tu consistencia. Y si no la identificas y la eliminas, tus mejores hábitos terminarán ahogados antes de florecer. La fricción puede estar en algo tan simple como tener que buscar tus zapatillas de correr en el fondo de un armario. O en tener que decidir cada día que vas a comer saludable. O en la pereza de abrir un documento para escribir. Cada uno de esos microesfuerzos puede parecer insignificante. Pero en un cerebro diseñado para ahorrar energía, cualquier paso extra se convierte en una excusa perfecta para no hacer nada. No es que no tengas fuerza de voluntad. Es que tu entorno no está optimizado para facilitar el comportamiento que deseas. La clave está en diseñar tu entorno para que jugar a tu favor. Si quieres adoptar un nuevo hábito, tu objetivo no es solo tener la intención, sino reducir al máximo la fricción que se interpone entre tú y la acción. Quieres que empezar sea tan fácil, tan automático, tan sin esfuerzo, que tu cerebro no tenga argumentos para negarse. Si quieres leer más, deja el libro sobre la almohada. Si quieres comer sano, prepara la comida la noche anterior. Si quieres hacer ejercicio, duerme con la ropa de entrenar puesta. No se trata de fuerza de voluntad. Se trata de estrategia. Del otro lado de la moneda, si quieres eliminar un mal hábito, tu tarea es aumentar la fricción. Si pasas mucho tiempo en redes sociales, elimina las notificaciones, cierra sesión, elimina la app temporalmente o pon el teléfono en otra habitación. Si sueles comer por ansiedad, no llenes tu casa de alimentos ultraprocesados. La tentación que no está a la vista no se activa. El impulso que no encuentra una vía rápida se disuelve. Cuanto más difícil sea hacer algo que no quieres seguir haciendo, más fácil será abandonarlo. Tu entorno es una extensión de tu mente. No lo subestimes. Si todos los días necesitas una batalla interna para hacer lo correcto, es porque tu entorno está forzándote a depender de la motivación. Pero si diseñas tu espacio, tus rutinas y tus accesos con intención, el hábito correcto se convierte en el camino de menor resistencia. Y ahí es donde ocurre la verdadera magia, cuando ya no tienes que luchar, solo fluir. Piensa en esto, una persona disciplinada no lo es porque cada día gana una batalla contra la pereza. Es disciplinada porque ha creado un entorno que elimina la necesidad de decidir constantemente. Ha automatizado lo importante. Ha eliminado las fricciones que antes la hacían tropezar. Ha hecho lo difícil más fácil. Y esa es una inteligencia superior, no confiar en tu fuerza de voluntad, sino en tu sistema. Muchos creen que cambiar es una cuestión de carácter. En realidad, es una cuestión de diseño. ¿Cómo puedes hacer que el hábito correcto sea inevitable? ¿Cómo puedes reducir la fricción al mínimo? ¿Cómo puedes hacer que tu entorno trabaje para ti en lugar de en tu contra? Esas son las verdaderas preguntas del cambio. Cuando entiendes esto, ya no te juzgas por fallar. Te preguntas qué parte del sistema está mal diseñada. Y la buena noticia es que todo sistema se puede rediseñar. Todo entorno puede ser ajustado. Toda rutina puede ser pulida para facilitar el camino. Porque al final, no es solo lo que haces lo que cambia tu vida. Es lo fácil o difícil que es hacerlo una y otra vez. Capítulo 8. Una de las verdades más poderosas y más ignoradas en el camino de transformación personal es que el progreso verdadero no se siente como progreso.
Los hábitos atómicos que cambian tu vida no se manifiestan con fuegos artificiales, ni con aplausos, ni con una sensación instantánea de éxito. Al contrario, suelen sentirse insignificantes. Aburridos. Invisibles. Porque lo que realmente transforma al principio casi no se nota. Y si no comprendes esto, puedes abandonar justo antes de que el cambio comience a mostrar sus frutos. Vivimos en una cultura de resultados inmediatos. Todo lo que no da una recompensa instantánea parece irrelevante. Por eso tantas personas se frustran cuando comienzan un hábito nuevo y no ven cambios rápidos. Van al gimnasio 2 semanas y se miran al espejo esperando una transformación. Meditan 10 minutos durante 3 días y se decepcionan porque su mente sigue inquieta. Comienzan a leer y esperan sentirse más sabios en cuestión de días. Pero la verdad es que el impacto real de tus hábitos se acumula en silencio. Como una gota que cae, día tras día, hasta formar un cauce. Este principio es el corazón del efecto compuesto. El poder de hacer pequeñas cosas, repetidas de forma consistente durante el tiempo suficiente, que terminan generando resultados extraordinarios. Pero lo más desafiante es que al principio parece que nada está pasando. Como plantar una semilla bajo tierra, durante semanas, no ves ni un solo brote. Pero en el subsuelo hay vida. Hay movimiento. Hay crecimiento. Si abandonas demasiado pronto, nunca verás florecer lo que sembraste. Por eso necesitas aprender a confiar en el proceso más que en la emoción. Porque tus emociones te dirán que no vale la pena. Que no estás avanzando. Que podrías usar ese tiempo para otra cosa. Que no estás viendo resultados. Pero la realidad es que la transformación no siempre es visible, al menos no en las primeras etapas. A veces los resultados más profundos son internos. A veces el cambio real está en tu nivel de compromiso, en tu capacidad de sostener algo sin una gratificación inmediata, en el músculo de la paciencia que estás desarrollando sin darte cuenta. Hay una verdad silenciosa que pocos aceptan: el éxito es aburrido. Sí, aburrido. Porque consiste en repetir lo importante incluso cuando no tienes ganas. En seguir el plan aunque no haya emoción. En cumplir con tu rutina aunque el entorno no te aplauda. Y esa es una de las mayores diferencias entre quienes consiguen lo que quieren y quienes se rinden a mitad de camino. Los primeros entienden que la repetición vence a la inspiración. Que lo pequeño, lo constante, lo casi invisible, es lo que cambia todo. Eso no significa que debas resignarte a una vida sin estímulo. Significa que aprendes a encontrar satisfacción en la ejecución misma. En saber que estás construyendo algo, aunque nadie lo vea. En valorar tu compromiso más que tus emociones. En entender que cada repetición, por mínima que sea, está sumando. Está fortaleciendo una identidad. Está acumulando interés. Está acercándote lenta pero implacablemente a la vida que deseas. Y ahí está el secreto: no se trata de esperar grandes resultados para continuar. Se trata de continuar incluso cuando los resultados todavía no llegaron. Esa es la verdadera madurez emocional. Y esa es la esencia de los hábitos atómicos que cambian, son tan pequeños que no parecen importantes, hasta que lo cambian todo. Capítulo 9. Una de las razones por las que muchos abandonan sus metas no es porque no tengan el deseo de alcanzarlas, sino porque no saben medir su progreso. Y sin una sensación de avance, la motivación se evapora. Pero aquí entra una paradoja importante: los hábitos más poderosos son tan sutiles que cuesta medirlos con claridad. ¿Cómo se mide el crecimiento de tu disciplina? ¿Cómo se cuantifica la mejora de tu enfoque? ¿Cómo poner en números algo tan interno como el aumento de tu autocontrol? No siempre es evidente y sin embargo el progreso está ocurriendo. El reto es aprender a verlo. El cerebro necesita una señal de avance. Necesita saber que todo este esfuerzo tiene sentido, que va en la dirección correcta. Por eso es fundamental que conviertas lo invisible en visible. Que encuentres una forma de registrar tus hábitos, de rastrear tu consistencia, de celebrar tus repeticiones, aunque parezcan pequeñas. No necesitas gráficos complejos ni aplicaciones costosas. Solo necesitas una forma clara y sencilla de decirle a tu mente: sí, estás avanzando. Sí, esto está funcionando. Aquí es donde entra en juego una herramienta poderosa y subestimada: el registro. Marcar un calendario.
Llevar una lista. Usar una libreta. Colocar una señal visual que indique que cumpliste con el hábito. Esos pequeños registros actúan como recompensas internas. Refuerzan la identidad que estás construyendo. Y aunque el cambio todavía no sea visible por fuera, ya estás sintiendo la satisfacción de cumplir. Ese sentimiento de soy alguien que lo está haciendo, tiene más poder que cualquier resultado inmediato. Lo interesante es que una vez que empiezas a registrar, también empiezas a descubrir patrones. Te das cuenta de en qué momentos del día es más fácil mantener el hábito. Reconoces cuáles son los disparadores que te ayudan y cuáles te frenan. Ves tus propias caídas no como fracasos, sino como información. Porque cuando observas, entiendes. Y cuando entiendes, puedes ajustar. El error no está en fallar una vez. El error está en no saber por qué fallaste. Y aquí hay otra verdad importante: nunca subestimes el poder de no romper la cadena. Cuando llevas un registro visible de tu hábito, tu mente se aferra a la continuidad. No quieres dejar un hueco. No quieres cortar la racha. Y ese deseo de mantener la secuencia se convierte en una motivación silenciosa pero potente. Cada día que completas tu hábito, refuerzas tu compromiso con esa nueva versión de ti. Es una forma tangible de sostener una identidad en construcción. Pero también necesitas otra cosa: aprender a perdonarte rápido cuando fallas. Porque fallar es inevitable. Habrá días en los que no cumplas. Días en los que todo se desordene. Y está bien. Lo que no puedes permitir es que una falla se convierta en una renuncia. El verdadero riesgo no está en tropezar, sino en rendirse. El hábito no se rompe por un día perdido. Se rompe cuando permites que ese día sea el inicio del abandono. Por eso, la regla de oro es simple: nunca 2 veces seguidas. Puedes fallar hoy, pero mañana vuelves. Siempre vuelves. Construir hábitos atómicos que cambian tu vida no es un camino recto. Es un proceso de mejora continua, lleno de microajustes, retrocesos y avances. Pero cuando aprendes a medir, a observarte, a registrar y a reiniciar con rapidez, entonces te conviertes en alguien que no necesita motivación constante. Te conviertes en alguien que actúa desde la claridad. Desde la intención. Desde el compromiso. Y eso, más que cualquier técnica, es lo que te hace imparable. Capítulo 10. Hay una verdad que muy pocos quieren aceptar: no importa cuánto te prepares, cuántos libros leas o cuántos cursos tomes, en algún momento vas a tener que enfrentar la incomodidad. Porque cada hábito que transforma tu vida te obliga a salir de una identidad vieja y te empuja a sostener una nueva, y ese proceso nunca es cómodo. Pero aquí está lo curioso: no es la incomodidad lo que nos detiene, sino nuestra relación con ella. La manera en que interpretas el malestar de cambiar define si continúas o abandonas. Hay personas que sienten un poco de resistencia y piensan que algo está mal. Esto no debería costarme tanto, dicen. Pero eso es un error de interpretación. Que algo cueste no significa que estás fallando. Significa que estás creciendo. Que estás caminando por un terreno que antes no conocías. Que estás usando músculos internos que no habías usado antes. Y como todo entrenamiento, al principio duele. No por debilidad, sino por expansión. Estás estirando tu capacidad de actuar de una forma diferente. Cuando comienzas un nuevo hábito, uno que realmente cambia tu forma de vivir, lo primero que aparece es una fricción interna. No es que no sepas cómo hacerlo. Es que tu cuerpo y tu mente todavía están acostumbrados a otro patrón. Entonces surgen las excusas, las dudas, la ansiedad por volver a lo conocido. Y si no entiendes este mecanismo, podrías pensar que no estás hecho para el cambio. Pero es exactamente al revés. Esa incomodidad es la señal de que estás rompiendo un viejo ciclo. Que estás construyendo algo nuevo. Por eso necesitas redefinir la incomodidad. Dejar de verla como una amenaza y empezar a verla como una compañera. Como una señal de dirección, no de error. Porque cada vez que atraviesas esa barrera de malestar, estás diciéndole a tu cerebro: esto es lo que hacemos ahora. Y con suficiente repetición, lo que era incómodo se vuelve natural. Pero solo si no huyes en el momento más decisivo, justo cuando la incomodidad comienza a apretar. Lo que distingue a quienes construyen hábitos que los transforman es que han desarrollado tolerancia a la incomodidad.
No la disfrutan, pero la aceptan. No les gusta, pero no se paralizan. Entienden que es parte del precio de una vida diferente. No buscan comodidad inmediata, buscan consistencia. Porque saben que lo fácil hoy tiene un costo alto mañana. Y que lo incómodo hoy se convierte en libertad más adelante. Y esto no significa vivir en constante sacrificio. Significa entrenar tu mente para dejar de buscar gratificación inmediata y empezar a encontrar satisfacción en el compromiso. En la coherencia. En la pequeña victoria de hacer lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas. Porque ese tipo de victoria interna vale más que cualquier resultado externo. Es lo que te fortalece. Lo que te enraiza. Lo que te transforma. Piensa en esto, ¿cuántas veces has dejado algo porque pensaste que el malestar era una señal de que no era para ti? ¿Y si esa sensación era, en realidad, el síntoma exacto de que estabas saliendo del molde? ¿Y si el verdadero error fue creer que debía ser fácil? La vida que sueñas no se construye desde el confort, sino desde la capacidad de seguir adelante incluso cuando no hay recompensa inmediata. Incluso cuando nadie lo ve. Incluso cuando duele. La incomodidad no es tu enemiga. Es tu aliada. Te está mostrando dónde están tus límites. Y si te atreves a cruzarlos aunque sea un paso por día, estarás entrando en una versión de ti que muchos nunca conocerán, la versión que no necesita motivación, porque tiene propósito. La versión que no necesita resultados rápidos, porque ya decidió ser constante. La versión que no huye del esfuerzo porque entiende que ahí está la llave del crecimiento. Capítulo 11. Hay un momento en el camino del cambio en el que algo profundo empieza a ocurrir. No se trata de un gran logro ni de una revelación espectacular, sino de algo más silencioso, más íntimo, empiezas a sentir que eres otra persona. No porque alguien te lo diga, no porque hayas alcanzado una meta externa, sino porque tu manera de responder a la vida empieza a ser distinta. Esa transformación interna es uno de los mayores regalos de los hábitos atómicos. No solo cambian tus resultados, cambian tu identidad. Todo hábito es una decisión que le habla a tu cerebro sobre quién eres. Cuando te levantas temprano, le estás diciendo a tu mente, soy alguien disciplinado. Cuando lees en lugar de pasar horas en redes sociales, refuerzas la idea de que soy alguien que invierte en su crecimiento. Cuando eliges no ceder al impulso fácil, estás afirmando, soy alguien que tiene control. Y cuanto más repites ese comportamiento, más se asienta esa identidad. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no estás actuando desde la fuerza de voluntad, sino desde tu nueva forma de ser. Esto es lo que diferencia un hábito superficial de uno que cambia tu vida. Los hábitos que solo persiguen un resultado externo suelen ser frágiles. Pero los hábitos que se construyen desde una identidad nueva son inquebrantables. Porque ya no estás haciendo algo para parecer una mejor persona. Estás actuando como consecuencia de quien ya decidiste ser. Ese cambio de raíz es el que sostiene el verdadero crecimiento a largo plazo. El error más común es tratar de cambiar desde afuera hacia adentro. La mayoría dice, cuando tenga más tiempo, haré ejercicio, o cuando logre enfocarme más, escribiré mi libro. Pero eso es postergar el cambio esperando que algo externo lo habilite. La verdad es que la transformación sucede en dirección contraria. Primero actúas como si ya fueras esa persona que deseas ser, y luego, con el tiempo, te conviertes en ella. Tus acciones arrastran tu identidad. No al revés. Esto también significa que debes ser cuidadoso con las etiquetas que te pones. Si te repites constantemente frases como yo soy desordenado, yo no tengo constancia, yo siempre abandono todo, estás reforzando una identidad que sabotea tu cambio. Aunque creas que solo estás describiendo tu realidad, en realidad estás programando tu mente para actuar de acuerdo a esas creencias. Y mientras esas frases sigan en tu diálogo interno, será muy difícil crear hábitos que las contradigan. La clave está en usar tus hábitos para construir una nueva narrativa personal. Cada vez que eliges actuar en coherencia con esa nueva versión de ti, aunque sea un gesto pequeño, estás esculpiendo una identidad distinta. Y eso tiene más poder que cualquier motivación pasajera. Porque el hábito puede fallar un día, pero la identidad permanece si la sigues alimentando. Por eso no te enfoques solo en qué quieres lograr, sino en quién quieres ser. Esa pregunta tiene más fuerza que cualquier lista de metas. Los hábitos atómicos que cambian no son atajos. No son soluciones mágicas.
Son declaraciones silenciosas y consistentes de la persona que has decidido construir. Cada repetición es un ladrillo. Cada elección, un mensaje. Y si persistes el tiempo suficiente, un día mirarás hacia atrás y te costará reconocerte. No porque hayas fingido ser alguien distinto, sino porque por fin te convertiste en quien siempre pudiste ser. Capítulo 12. Hay una dimensión del cambio que rara vez se menciona, pero que determina cuánto puedes avanzar en tu camino, el entorno. Puedes tener la mejor intención, puedes estar lleno de motivación, incluso puedes haber desarrollado hábitos sólidos. Pero si el lugar en el que te mueves, las personas con las que pasas tiempo o los estímulos que te rodean no están alineados con esa transformación, tarde o temprano sentirás que algo te jala hacia atrás. No porque seas débil, sino porque subestimaste el poder del contexto. Nuestro entorno moldea nuestras decisiones más de lo que creemos. A menudo pensamos que actuamos por voluntad, pero lo cierto es que muchas de nuestras elecciones son reacciones automáticas al ambiente que habitamos. Si cada vez que te sientas frente a la computadora tienes 20 pestañas abiertas, si tu celular vibra con notificaciones cada 2 minutos, si tu casa está llena de distracciones, no es que te falte enfoque, es que estás librando una batalla perdida contra un entorno diseñado para dispersarte. Y esto también se aplica al nivel social. Si compartes tiempo con personas que menosprecian el esfuerzo, que no valoran el crecimiento, que prefieren la crítica antes que la acción, su energía termina contagiándote. No porque seas influenciable, sino porque todos lo somos. Nadie escapa del peso de lo que lo rodea. Incluso el más disciplinado empieza a ceder si vive rodeado de señales opuestas a su propósito. Por eso, uno de los hábitos atómicos más poderosos que puedes construir es el de diseñar tu entorno. Hacer que tu espacio trabaje a tu favor. Que los objetos, las personas y las rutinas que te rodean refuercen la identidad que estás construyendo. No se trata de huir del mundo ni de vivir en una burbuja, sino de ser intencional. De asumir que el contexto importa tanto como la acción. Y que si logras alinear ambos, todo se vuelve más fácil. Pregúntate, ¿qué hay en mi entorno que me empuja a mis antiguos hábitos? ¿Qué podría quitar, cambiar o reordenar para que la nueva versión de mí sea más fácil de vivir? A veces es algo tan simple como poner un libro sobre la mesa en lugar del control remoto. Como silenciar notificaciones. Como mover tu teléfono lejos de la cama. Pequeños ajustes que no requieren fuerza de voluntad, solo intención. Pero cuya acumulación cambia radicalmente tu forma de actuar. Y lo mismo aplica para tus relaciones. No siempre puedes elegir a las personas que te rodean, pero sí puedes decidir a quién le das más espacio en tu vida. Acércate a quienes te inspiran, te retan con respeto, te recuerdan lo que puedes llegar a ser. Esa energía se convierte en combustible. No necesitas una multitud, a veces basta una sola conversación con alguien que vive en coherencia con lo que tú también deseas. Porque la vibración del entorno es contagiosa. Y rodearte de hábitos fuertes refuerza los tuyos. El error es pensar que todo depende de tu fuerza interna. Es verdad que necesitas compromiso y constancia. Pero cuando tu entorno te apoya, tu fuerza se multiplica. No tienes que pelear cada día contra una corriente contraria. Puedes construir un río que fluya a tu favor. Un sistema que te sostenga incluso en los días en los que flaqueas. Transformar tus hábitos es también transformar tus espacios. Transformar tus círculos. Elegir conscientemente que permites entrar en tu campo mental. Porque cada elemento a tu alrededor o te acerca o te aleja de la vida que estás construyendo. Y cuando haces que tu entorno sea un reflejo de la identidad que quieres sostener, entonces, sin darte cuenta, vivir en coherencia se vuelve lo más natural del mundo. Capítulo 13. Hay una trampa silenciosa en el camino del cambio, confundir el progreso con la perfección. Pensamos que avanzar significa no fallar, no retroceder, no equivocarse. Pero los hábitos que verdaderamente cambian tu vida no se construyen con días perfectos, sino con días imperfectos en los que decides seguir. Porque si hay algo que inevitablemente va a ocurrir en cualquier proceso de transformación, es que vas a caer. Vas a romper tu racha. Vas a faltar a tu promesa. Y ese momento no define tu fracaso. Define tu resiliencia. La mayoría de las personas abandona no porque no tenga lo necesario, sino porque cree que equivocarse invalida todo lo logrado. Como si un mal día borrara semanas de avance. Pero eso es una ilusión.
Un mal día no destruye tu progreso, salvo que tú decidas rendirte. Los hábitos atómicos que transforman tu vida no están hechos de perfección, están hechos de retorno. De esa decisión casi invisible pero profundamente poderosa, de volver una y otra vez a tu compromiso, incluso después de fallar. Esto requiere una mirada compasiva, pero no indulgente. No se trata de justificar cada tropiezo, sino de entenderlo en su contexto. Porque un error no es una sentencia, es una señal. Te está mostrando un punto débil, una distracción, una emoción no resuelta. Si lo usas para aprender, ese error se convierte en parte del hábito. No lo rompe, lo fortalece. Porque te hace más consciente, más preparado, más firme. Y aquí entra un concepto clave, la continuidad imperfecta. No necesitas ser constante todos los días para tener resultados. Necesitas ser constante a largo plazo, incluso con interrupciones. Necesitas seguir volviendo. Incluso si fallas un día. Incluso si fallas dos. El verdadero hábito se construye cuando decides no dejar que una caída se convierta en una excusa para abandonarlo todo. Cuando aceptas que fallar es parte del camino, pero rendirse no es una opción. Muchos sistemas de hábitos fracasan porque se basan en una lógica rígida: si no puedes hacer todo, no hagas nada. Pero la vida real no funciona así. A veces no puedes cumplir con tu rutina completa, pero sí puedes hacer una parte. A veces no puedes entrenar 1 hora, pero sí puedes moverte 5 minutos. A veces no puedes escribir 1000 palabras, pero sí puedes anotar una idea. Ese gesto mínimo no es una derrota. Es una victoria estratégica. Porque evita el abandono. Porque mantiene la puerta abierta. Porque le dice a tu mente, aunque hoy sea difícil, no hemos terminado. Además, cada vez que eliges continuar después de fallar, estás reescribiendo tu narrativa personal. Estás demostrando que no necesitas condiciones ideales para actuar. Que tu compromiso no depende del clima, ni del estado de ánimo, ni de la motivación. Depende de una decisión que trasciende las circunstancias. Esa es la esencia de un hábito fuerte, no la intensidad del inicio, sino la capacidad de sostenerse en medio del caos. Y cuanto más ejercitas esa continuidad imperfecta, más robusta se vuelve tu identidad. Te reconoces como alguien que no se define por sus caídas, sino por su capacidad de volver. Y eso, a la larga, te hace imparable. Porque mientras otros se rinden al primer tropiezo, tú sabes que tu poder está en regresar una y otra vez a lo que importa. No busques la perfección. Busca la consistencia que resiste las tormentas. Esa es la que cambia vidas. Capítulo 14. Una de las cosas más fascinantes del comportamiento humano es cómo nos convertimos, sin darnos cuenta, en guardianes de nuestras propias limitaciones. Nos repetimos mentalmente historias que no cuestionamos, creencias que heredamos o construimos en momentos de frustración, y esas narrativas terminan moldeando nuestra conducta mucho más que la lógica o el deseo de cambio. Por eso, si quieres que un hábito se mantenga y evolucione contigo, tienes que aprender a revisar el guión invisible que dirige tu vida. Hay frases que parecen inofensivas, pero que llevan un peso enorme: yo no soy bueno para esto, siempre me pasa lo mismo, ya intenté cambiar antes y no funcionó. Cada una de esas afirmaciones es una orden que tu subconsciente obedece sin rechistar. Porque tu mente no está interesada en la verdad, está interesada en la coherencia. Si tú le repites que eres alguien desorganizado, buscará comportamientos que lo confirmen. Si le insistes que no eres capaz de sostener un compromiso, te saboteará para que no lo logres. No por maldad, sino porque necesita que tu identidad sea estable, aunque sea limitante. Ahí es donde los hábitos atómicos cumplen un rol silencioso pero poderoso: son pequeñas acciones que contradicen tu antigua narrativa sin tener que pelear contra ella. No necesitas convencerte con palabras de que eres disciplinado. Solo necesitas actuar como si lo fueras. Y cuando lo haces una vez, tu mente se queda sorprendida. Cuando lo haces 2 veces, empieza a cuestionar su historia. Y cuando lo haces 20 veces, comienza a escribir una nueva. Este proceso no es inmediato. La identidad es terca. Y cada tanto va a querer volver a su zona cómoda, a su vieja historia. Por eso es vital acompañar tus hábitos con una vigilancia interna, escuchar cómo te hablas, cómo te defines, cómo te explicas tus éxitos y tus caídas. Si cada vez que logras algo dices que fue suerte, le robas fuerza a tu nueva versión.
Si cada vez que fallas te dices que esto demuestra que no sirves, estás reforzando la prisión mental que quieres abandonar. En cambio, si logras hablarte con respeto, con honestidad y con dirección, vas a notar que tus hábitos ya no son tareas que cumplir, sino extensiones naturales de una identidad más clara. Y eso cambia todo. Porque una cosa es actuar desde la duda, y otra desde la convicción. Cuando tienes claridad de quién estás eligiendo ser, tus hábitos dejan de ser negociables. No porque seas estricto, sino porque ya no hay otra opción que tenga sentido. Aquí es donde mucha gente se estanca sin saberlo. Han comenzado a cambiar sus acciones, pero no han cambiado el discurso interno que las sostiene. Y tarde o temprano, ese viejo discurso arrastra de nuevo las acciones hacia la mediocridad. Por eso necesitas más que motivación, necesitas una narrativa que te respalde. Una forma de hablarte que refuerce, que construya, que alimente la disciplina que estás cultivando. Un hábito poderoso no es solo el resultado de la acción. Es también el resultado de la interpretación. Dos personas pueden hacer lo mismo, pero una lo vive como castigo y otra como afirmación. Y esa diferencia lo es todo. Porque a la larga el cuerpo hace lo que la mente acepta. Y si tu mente acepta que mereces esa vida que estás construyendo, entonces nada te detiene. Ni la duda, ni el cansancio, ni los fracasos temporales. Revisa tu narrativa. Habla como quien ya es. Actúa como quien ya decidió. Y tus hábitos se convertirán en testigos vivos de tu transformación. Capítulo 15. Muchos creen que tener éxito con los hábitos es cuestión de fuerza de voluntad. Como si la única forma de lograr algo fuera apretar los dientes, resistir las tentaciones y empujar con determinación día tras día. Pero esa es una visión incompleta. La fuerza de voluntad es limitada. Se agota. Y depender exclusivamente de ella es como pretender cruzar un océano en un bote con una sola remada. Lo que realmente diferencia a las personas que sostienen hábitos a largo plazo es que entienden una regla invisible pero poderosa, hacen que la fricción trabaje a su favor. La fricción es ese pequeño obstáculo que puede marcar la diferencia entre hacer algo o postergarlo. Es el tiempo que te lleva a encontrar tu ropa de entrenamiento. Es lo lejos que está tu celular de la cama. Es lo complicado que es acceder a tus libros o abrir tu archivo de trabajo. Todos esos detalles, aunque parecen mínimos, suman resistencia. Y nuestra mente, que busca comodidad constante, aprovechará cada excusa para elegir el camino más fácil. Pero aquí está el secreto: puedes redirigir esa comodidad a tu favor. Puedes hacer que tus hábitos positivos sean más accesibles y que los negativos sean más incómodos. Esa es la clave. No se trata de ser más fuerte que tus impulsos, sino de ser más inteligente que ellos. Si quieres leer más, deja tu libro a la vista, en tu lugar de descanso, con la página marcada. Si quieres comer mejor, llena tu nevera con opciones saludables y esconde lo que no te conviene. Si quieres escribir todos los días, ten un documento abierto desde antes de dormir. Haz que empezar cueste menos que no hacer nada. Y al revés, aumenta la fricción para lo que quieres evitar. Quita las redes sociales de la pantalla principal de tu celular. Ponles una contraseña. Desactiva las notificaciones. Si quieres dejar de ver tanta televisión, desconecta el cable, esconde el control remoto, o mejor aún, deja el televisor fuera del dormitorio. Parece una tontería, pero ese pequeño segundo de esfuerzo extra puede romper el ciclo de la gratificación inmediata. Porque no es que no tengas fuerza de voluntad, es que estás rodeado de trampas que la desgastan cada día. Esto no es manipulación. Es diseño de comportamiento. Es crear un entorno donde actuar bien sea lo más fácil, no lo más heroico. Porque si cada buen hábito exige una batalla, tarde o temprano perderás. Pero si cada buen hábito se convierte en el camino de menor resistencia, entonces lo repites sin esfuerzo, casi sin pensar. Y ahí es cuando el hábito se vuelve parte de ti. Observa tu vida ahora mismo. ¿Qué cosas estás haciendo simplemente porque son fáciles de hacer? ¿Qué cosas estás evitando porque hay obstáculos, aunque sean pequeños? Esa observación puede darte una radiografía exacta de por qué algunos hábitos no se consolidan. No es que no quieras, es que no lo hiciste fácil. Y eso se puede cambiar. Puedes rediseñar tu entorno, tus rutinas, tus horarios, para que empiecen a empujarte hacia lo que elegiste ser. La clave no está en forzarte.
Está en fluir con inteligencia. En convertir el hábito en la opción más obvia, más cercana, más conveniente. Porque cuando un hábito no requiere lucha, solo decisión, entonces ya no necesitas convencerte. Solo necesitas dar el primer paso, y el resto llega casi por inercia. No hagas que tu éxito dependa de lo motivado que estás. Haz que dependa de lo bien diseñado que está tu entorno. Esa es la verdadera fuerza, la que no se nota, pero te sostiene todos los días, incluso cuando tu energía flaquea. Capítulo 16. Uno de los errores más frecuentes al formar nuevos hábitos es pensar que el objetivo es simplemente hacer algo todos los días. Pero si observas con atención, te darás cuenta de que los hábitos más transformadores no son los que repites por repetición ciega, sino los que evolucionan contigo. Un hábito no debe ser una celda. Debe ser un vehículo. Y como todo vehículo, necesita dirección, mantenimiento y ajuste. Porque la vida cambia, tus metas cambian, y si tus hábitos no cambian contigo, terminan estancándote en lugar de impulsarte. Los hábitos atómicos son semillas, no esculturas de piedra. Y como toda semilla, su poder no está solo en lo que hacen hoy, sino en lo que pueden llegar a ser. Cuando comienzas con algo pequeño como escribir 5 minutos al día, o caminar 10 minutos, lo importante no es el tamaño del esfuerzo, sino el lugar desde donde nace. Porque esa pequeña acción no solo construye una rutina, construye una identidad. Y una vez que te reconoces como alguien que escribe, como alguien que se cuida, como alguien que cumple, entonces esa identidad empieza a empujar hacia versiones más amplias de ese mismo hábito. Pero para que eso ocurra, tienes que permitir que el hábito crezca. Tienes que darle espacio para transformarse. Muchas personas quedan atrapadas en lo mínimo, hacen su hábito a medias, lo repiten como un trámite, y sienten orgullo solo por tacharlo de su lista. Pero esa repetición vacía no transforma. Lo que transforma es la intención detrás. El deseo de mejorar un poco. La curiosidad por explorar nuevas formas. La decisión consciente de subir el nivel, no porque te obligues, sino porque lo sientes natural. Y aquí aparece un concepto clave, la progresión. Los hábitos que cambian tu vida son progresivos. No empiezas corriendo una maratón, ni escribiendo un libro en un día. Pero si mejoras un 1% cada semana, en un año serás irreconocible. El secreto no está en la velocidad, sino en la consistencia con crecimiento. Cada semana, cada mes, cada cierto periodo, pregúntate cómo puedo mejorar esto un poco más. ¿Cómo puedo hacerlo más profundo, más desafiante, más alineado con la persona en la que me estoy convirtiendo? Este ajuste constante mantiene vivo el hábito. Evita que se vuelva automático en el mal sentido. Porque sí, un hábito puede volverse tan repetitivo que deja de tener impacto. Es como alguien que va al gimnasio y repite la misma rutina por años sin exigirse más. Está haciendo el hábito pero no está creciendo. Y eso no es disciplina, es zona de confort disfrazada de compromiso. La verdadera disciplina es tener el coraje de ajustar, de elevar, de reinventar tu hábito cuando ya no te reta. Eso no significa que tengas que reinventarlo cada semana. Pero sí debes tener ciclos de revisión. Momentos en los que te detienes a observar si lo que estás haciendo sigue siendo útil, sigue teniendo sentido, sigue construyendo la vida que quieres. Porque los hábitos no son sagrados. Son herramientas. Y si una herramienta ya no funciona, se afila o se cambia. No te aferres a una rutina solo porque te dio resultados una vez. Pregunta si te los sigue dando. Y si no, modifica con inteligencia. No tengas miedo de evolucionar tus hábitos. Eso no rompe tu consistencia, la fortalece. Porque el objetivo final no es ser alguien que hace cosas por hacerlas. Es ser alguien que vive en expansión. Que no se conforma con repetir, sino que crece, mejora, se desafía, y se honra a sí mismo a través de sus acciones cotidianas. Que tus hábitos no solo se repitan. Que te reflejen. Que avancen contigo. Capítulo 17. Hay una verdad que pocas veces se dice con claridad, no todos los días vas a tener ganas. No todos los días vas a sentirte inspirado, fuerte, motivado o enfocado. Algunos días te vas a levantar con dudas, con cansancio, con esa pesada sensación de que nada avanza como quisieras. Y en esos momentos es donde los hábitos realmente revelan su poder. Porque un hábito sólido no depende de tus emociones.
Un hábito sólido se mantiene incluso cuando tú tambaleas. Y eso, más que una práctica diaria, es una forma de vivir. Este es el gran secreto de los hábitos atómicos que cambian, no se sostienen con entusiasmo, se sostienen con intención. Porque el entusiasmo va y viene. Pero la intención permanece. La intención es la brújula que te recuerda hacia dónde vas cuando el camino se nubla. Y cuando tus hábitos están alineados con esa intención profunda, no necesitas grandes discursos internos para continuar. Solo necesitas presentarte. Hacer lo mínimo con dignidad. Cumplir incluso a media máquina, porque sabes que eso también cuenta. De hecho, uno de los momentos más importantes en la construcción de un hábito es cuando lo haces sin ganas. Cuando, a pesar del desgano, eliges actuar. Ese pequeño acto de presencia, de decir, aquí estoy, de cumplir con lo prometido aunque sea en su mínima expresión, envía una señal poderosa a tu mente, esta identidad no depende del clima emocional. Y con cada una de esas señales, refuerzas tu consistencia. Moldeas una estructura mental resistente. Construyes confianza no basada en resultados espectaculares, sino en el simple hecho de aparecer, una y otra vez. El éxito, en su forma más real, no es la suma de días perfectos. Es la suma de días imperfectos bien gestionados. Porque cuando el viento sopla a favor, cualquiera navega. Pero cuando hay tormenta, cuando las excusas se multiplican, cuando la motivación no aparece, ahí es donde se distingue quien se mantiene fiel al camino. Y no hablo de rigidez. Hablo de compromiso. De esa promesa silenciosa que hiciste contigo mismo cuando decidiste cambiar. Porque un hábito no es solo una rutina. Es una declaración de quien eliges ser cada día. Con el tiempo descubrirás que los resultados visibles, más energía, más claridad, más progreso, son apenas una consecuencia natural de algo más profundo, una identidad que se consolida. Serás una persona que se respeta. Que cumple. Que avanza sin esperar condiciones ideales. Y eso, más que cualquier técnica o estrategia, es lo que verdaderamente transforma tu vida. Los hábitos atómicos cambian porque tú cambias con ellos. Porque cada repetición es una microdecisión que te aleja del caos y te acerca a tu centro. Porque cada vez que eliges actuar en lugar de procrastinar, afirmas que tu vida tiene dirección. Y no importa si un día fallas. Lo importante es no abandonar la estructura. Volver. Reintentarlo. Ajustar. Aprender. Esa constancia flexible pero firme es lo que crea un camino sólido hacia cualquier objetivo. Este es el momento de mirar hacia atrás y reconocer cuánto has avanzado. Cuánto has resistido. Cuántas veces dudaste y aún así seguiste. Y también es el momento de mirar hacia adelante sabiendo que el proceso no termina, pero ahora caminas con una base más fuerte. Ya no eres el mismo. Ya no reaccionas igual. Ya no actúas desde la improvisación, sino desde la construcción. Cada hábito que has formado es una piedra en el puente hacia tu mejor versión. Y ese puente ya no se rompe. Porque fue hecho a diario con pequeñas decisiones que, aunque invisibles, sostienen todo lo visible. Sigue caminando. Sigue creando. Porque ahora ya no estás cambiando hábitos. Estás cambiando tu historia. Has llegado al final de este viaje, pero lo que empieza ahora es mucho más poderoso, tu propia transformación. El secreto de los hábitos atómicos que cambian no es solo un libro, es una herramienta, una llave para abrir puertas que quizá nunca te habías atrevido a tocar. Has descubierto que los grandes cambios no se logran con saltos heroicos, sino con pasos pequeños, sostenidos, inteligentes. Has aprendido que no necesitas una vida perfecta, solo una decisión firme que se repita día tras día. Cada capítulo fue un llamado, una chispa. Pero ahora la responsabilidad es tuya. Tú decides si dejas que lo leído se pierda en la memoria o si lo conviertes en acción. Porque el conocimiento que no se aplica se desvanece. Pero el que se convierte en hábito transforma. Y si este libro te inspiró, si te hizo pensar, si te movió aunque sea un poco por dentro, entonces te invito a que apoyes el canal Audiomentores. Porque este espacio existe para eso, para entregarte herramientas que despierten tu potencial. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido de valor, profundo, útil y auténtico. Comparte, comenta, suscríbete, recomiéndalo.
Cada gesto tuyo ayuda a que esta comunidad crezca y llegue a más personas que, como tú, están listas para escribir una nueva historia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar, por reflexionar, por darte la oportunidad. Ahora ve y demuestra con tus acciones que un hábito puede ser pequeño, pero su impacto puede ser inmenso. Nos reencontramos en el próximo libro de Audiomentores.